Como siempre, un placer recibir en su programa a Alicia Benmergui. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar con ustedes y con vos en particular. Igualmente. Ya saben, siempre lo digo, que Alicia fue mi profesora en la AMI, así que el cariño es especial y el deseo de aprender sigue ahí, Alicia. Hoy creo que vamos a hablar de un personaje muy interesante, Moses Levy. Sí, vamos a hablar y no sé si tengo tiempo de contar algunas cosas, pero me gustaría comentarlas o decirlas. Empezamos, Linda, o espero que tenés algo más para decir, porque a veces yo me voy enseguida y me largo a decir todo lo que tengo para contar. No, me parece estupendo, aquí estamos para escucharte. Bueno, entonces lo que tengo para decir es lo siguiente. Muchas veces, en general, las biografías lo que sirven también, por lo menos para mí, es para reflejar los cambios que se van dando en la vida de los individuos y el escenario o el momento histórico en que esta gente vive, por qué ideas fueron influidos, por cómo les fue en la vida, por dónde circularon. Todo eso para mí es muy importante cuando uno se ocupa de la biografía de los individuos. Generalmente yo trato de reflejarlo. Y en este caso, la historia de Moses Levy es una historia, por lo menos para mí, súper interesante, porque es una vida trashumante la de él. Son gente que se va de Marruecos porque cambia el gobierno y entonces empiezan las persecuciones de los judíos. Y entonces su padre, que había sido funcionario de la anterior dinastía, tiene que irse porque su vida está en peligro. Simplemente había persecuciones antijudías. Entonces se fueron a Gibraltar. Gibraltar, pese a todo el trato que se había establecido entre el Reino Español y Inglaterra en 1703, que no se iba a dejar entrar judíos a Gibraltar, los ingleses no lo cumplieron, no lo respetaron, así que Gibraltar era un refugio para los judíos en muchos sentidos. Algunos se quedaron a vivir ahí y otros lo usaron como un lugar de paso. ¿Estoy hablando con claridad? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, pero me gustaría saber en qué año nos situamos. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, XIX. Fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde va a tener lugar la historia y la circulación por distintos escenarios de la vida de Moses Levy. Bueno, esta gente se queda ahí en Gibraltar y después se van, como era la práctica de muchos judíos sefaradíes, se van al Caribe. Los judíos no podían entrar en las posesiones coloniales de España, por supuesto, pero tampoco de Francia, de países católicos. Y bueno, y ellos se van a ir a las Islas Vírgenes, que en ese momento le pertenecían a Dinamarca. Viven ahí. Cuando él es joven, tiene edad suficiente para casarse. Se casa con una judía también de apellido sefaradí, que tiene un apellido bastante curioso, pero también los apellidos le sirven a uno para darse cuenta también de cosas históricas, como ella se llamaba Avendanone. Wow. Sí, te acabo de decir, ese yogur que nace ahí, creo que era en el país, en Cataluña creo que nace el yogur. ¿Sí, no? Bueno, el origen es de Salónica, pero de Salónica llegan a Barcelona, ¿cierto? Sí, digo. Y entonces el apellido Avendana, Vendana, Dana, todas esas cosas, bueno, así que este apellido curioso sirve para darse cuenta de eso. Bueno, entonces parece ser que el matrimonio fue terrible. La pareja, la desavenencia, porque los divorcios eran muy raros en esa época, pero esta gente se separó. Tuvieron hijos y uno de los hijos más importantes y destacados que tuvo Moses Levy fue un senador
de los estados sureños en la guerra de secesión. En la Argentina decimos guerra de secesión, sí, a la también. guerra civil norteamericana. No sé cómo le dicen ahí en España. Lo mismo, exactamente. ¿La guerra de secesión? Secesión, sí. Sí, mira vos. Y entonces los norteamericanos no la llaman así. Para ellos fue su guerra civil, que fue una guerra terrible. Pero no vamos a hablar de esto ahora, hablaremos en otro momento. Y entonces en esta guerra el hijo de él se va a convertir al catolicismo y se va a llamar Levi Jury. Y fue muy conocido y muy famoso también él, porque fue el que creó los ferrocarriles en el estado de la Florida. Bueno, él, Moses Levy, que de él estamos hablando, abandona ahí las Islas Vírgenes, se separa de sus hijos y hijas, creo que tuvo 5 o algo así, no me acuerdo bien, y empieza a trabajar, se va a Puerto Rico, después se va a Cuba, se dedica al comercio marítimo, después vende y compra armas, hasta que finalmente se va a la Florida. Y ahí en la Florida compra la tierra. Hay algo que es muy interesante. Para mí creo que hay pocas cosas más apasionantes que la historia. Siempre te lo digo. Sí, y coincidimos. Sí, porque en la guerra de los 7 años se dividió el territorio americano en las potencias que habían intervenido allí. Muchas cosas que pasaron acá en América, y me imagino que en el resto del mundo tienen que haber tenido que ver con esos pactos y tratados después de las guerras que hubo en Europa. Y parece ser que los españoles consiguieron otros territorios y le dan a lo que en ese momento es Estados Unidos, 1820 o algo así, no me acuerdo bien. Después miramos la fecha. España le cede Florida a los Estados Unidos. Y él se instala ahí, ya se ha instalado. La Florida fue descubierta por Ponce de León. Nosotros en nuestros últimos encuentros hemos contado como parte del territorio norteamericano fue descubierto y fue recorrido por los españoles en la época del descubrimiento y la conquista. Y entonces él se establece ahí y con el tiempo hace una cosa que es muy conocida, conocida, que quiere crear una colonia para judíos perseguidos en Europa. Y no lo quiero terminar acá, quiero que la próxima vez lo hablemos, porque tengo algo más para contar. Lo que tengo para contar es que este hombre hace esta colonia, compra muchos acres de tierras para hacer de esta colonia algo absolutamente protector, digamos, sí, protector, o para donde los judíos pudieran inmigrar para poder salvarse de todos los sufrimientos que padecían en Europa, porque es cierto que los judíos han sufrido muchísimo en Europa Oriental. Bueno, y entonces él le compra estas tierras para hacer se llaman el condado de Alachua, yo no sé, son nombres así indígenas, claro. Y compra esta tierra de una colonia que se va a llamar, no sé, yo voy a decir en castellano, o Micanopi o Maicanopi. Y él va a tratar de hacer una plantación para que la gente estos judíos puedan venir, establecerse, puedan dedicarse a la agricultura y sobrevivir dignamente. Claro, un poco a lo Barón Hirsch, ¿no? Un poco como hizo el Barón Hirsch. No, porque acá hay otra cuestión. Ajá. Épocas, por eso digo que en historia, y por eso quiero hablar de esto. Bien. El Barón Hirsch está en... Lo que pasa en Europa son los grandes pogroms. Sí. Es algo muy manifiesto por parte de los zares de Rusia, se quieren sacar de encima a los judíos. Hubo uno que dijo: 1/3 quiero que se vayan, 1/3 que se mueran y 1/3 que se conviertan. Así que el Barón Hirsch lo que quiere sí es ayudar a estos judíos a salvarse después de las cosas que le pasaron, junto con otros lo va a hacer,
pero lo que él no quiere para nada que exista un Estado judío. A eso se opuso el Baronish. La historia de la creación de un Estado sionista era ajena a él, no quiso eso. Y acá es otra historia, esto tiene que ver con los sentimientos que este hombre tiene, pero además porque él es una persona rara y curiosa. Dice que, la historia de él dice que nunca se volvió a casar, que tuvo relaciones, tal vez sí, tal vez no lo podemos saber. Es una época donde no se habla de la verdad de las cosas que le pasan a la gente. Cuando uno piensa que la represión de la homosexualidad en Inglaterra existió hasta muy avanzado el siglo XX, uno no lo puede creer. Y con yo creo que hasta maldad y perversidad de destruirle la vida a la gente. Estamos en épocas completamente diferentes, entonces no lo sé, yo no estoy insinuando nada. Lo que dicen que él tuvo una correspondencia muy interesante con una judía norteamericana, que fue la heroína de Ivanhoe, Rebecca Grass, que no era una judía sefaradí, pero parece que era una mujer muy hermosa, muy inteligente, y bueno, y se escribían con este Moses Levy. ¿Hasta ahora lo conté ordenado, más o menos? Sí, pero dices que Walter Scott escribió sobre esta Rebeca. Ajá. Sí, una judía norteamericana. Se inspiró en ella. Sí. Ah, no lo sabía, qué interesante. Vale. Sí. Muy ordenado y muy interesante todo. Y sí, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a decir algo, corazón. La historia es mucho más que lo que la gente piensa que son batallas, nombres. Claro. La historia es la circulación de ideas, las relaciones que los individuos establecían entre sí, las posiciones que mantenían. Y entonces es de esto que quiero hablar un poco ahora. Hay una cosa muy curiosa en la historia de Moses Levy. Moses Levy se va a Londres, creo que en 1830 o algo así. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay mucha gente que cree en la actualidad que el sionismo, de alguna manera evangélico, es algo que nació en Estados Unidos y tiene que ver con intereses de estos tiempos y todo eso. Y eso no es así, no es verdad. El sionismo, sí, el proto-sionismo, como quieras llamarlo, surge sobre todo en Inglaterra, donde los evangélicos creen muy sinceramente que los judíos tienen derecho a vivir en su propio estado. Es una cosa muy curiosa, pero surge en el siglo XIX, creo que hasta incluso principios del siglo XIX. Bueno, así que quién sabe si esto no se le ocurrió a él porque había estado en Inglaterra, digo, ¿no? Puede ser. Pero hay otra cosa muy curiosa de Moses Levy. Moses Levy escribe un manifiesto contra la esclavitud. Y eso también es propio del pensamiento de los evangélicos. Con respecto a la abolición de la esclavitud, hay en historia y en los actos de las personas y de los pueblos y todo eso, no hay explicaciones fáciles ni sencillas. Eso nos han hecho creer la gente que no sabe historia o que no le importa la historia. La gente se mueve por muchas motivaciones. Entre ellas económicas, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de ellas es que los ingleses deciden que una parte de ellos, el liberalismo, considera que la esclavitud es un sistema muy anticuado para la economía e impide el desarrollo de la economía y de la modernización de la economía, y que una de las cosas más prácticas es su eliminación. Listo. Al esclavo hay que mantenerlo desde que es chico, hay que alimentarlo, y cuando es viejo no sirve más y no puede trabajar, pero también hay que seguirlo manteniendo, porque bueno, menos mal que no los mataban, ¿no? Entonces, en cambio, un hombre libre trabaja por su salario, es alguien que tiene que consumir, porque el esclavo no puede consumir, porque no cobra, porque no tiene su propio dinero. Así que para el liberalismo, la esclavitud es un sistema perimido que es necesario eliminar. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales en Estados Unidos los estados del norte deciden terminar con la esclavitud. Pero también hay otra gente para la cual la esclavitud era algo terriblemente inmoral.
como era y es. Hay cuestiones morales y éticas que impiden que un hombre se haga servir por el otro simplemente y que tome posesión de su vida, destruya sus familias, todas esas cosas que nosotros, no, supongo vos sos más joven que yo, que yo no podía dormir después de haber leído La cabaña del tío Tom. Y bueno, este hombre se va allá y todas estas ideas de los cuáqueros, de los evangélicos y todo también están circulando. No son solo sobre los judíos, son sobre temas sobre como la esclavitud y todo eso, y Moses escribe entonces un manifiesto contra la esclavitud. Y entonces quiero contar algo sobre Londres de esa época. ¿Tengo tiempo? Creo que sí, nos quedan unos minutitos. Bueno, quiero decir que también en esa época había gente muy prominente estaba en contra, que creía que los judíos tenían derecho a crear su propio Estado. Y uno de ellas fue Mary Ann Evans, o Evans. Uh-huh. Mary Ann Evans escribía con el nombre de George Eliot. Wow. Uh-huh. Y ella escribía con el apellido de un hombre porque las mujeres verdaderamente, así como los homosexuales, eran perseguidos. En aquella época no se pensaba que las mujeres tuvieran mucha inteligencia ni mucha capacidad para ser escritoras notables y respetadas. Así que ella firmaba con el nombre de un hombre, pero se la considera una de las escritoras más grandes de Inglaterra, y además publicaba mucho y vendía muchas novelas. Entonces ella escribe una, que es una novela, se llama Protosionista, le dicen, porque 1800 y pico, creo que 1850 o algo así. Yo me disculpo por no poner las fechas o algo así. La próxima vez lo voy a ordenar todo de vuelta. Ella escribe una novela que se llama Daniel Deronda. Y en Daniel Deronda se dice que los judíos tienen derecho a volver a Jerusalén y a tener su propio Estado. Esto es una idea absolutamente disruptiva, digamos, en un lugar, donde después una de las cosas que tuvieron los ingleses contra los judíos era contra los que estaban luchando por la independencia o la liberación del dominio inglés, eso siglo XX. Así que también tal vez estas ideas también influyeron en Levi. Habrá pensado, se sabe, ya nosotros hemos hablado de otros judíos, habíamos hablado de Mordecai Noah, uh-huh, con ustedes, ahí que quería crear un Estado para los judíos en Buffalo, en el norte de Estados Unidos. Tal vez estas mismas ideas circularon y también influyeron sobre este hombre tan interesante. Todavía existen los restos de esa colonia, y después el hijo de él, David Levi Julie, fue el que va a crear prácticamente todo un sistema de ferrocarril que va a circular en el sur, en los naranjales de la Florida. Así que tuvieron mucha influencia. Y después quiero decir simplemente que la historia de estos judíos, ya estoy terminando, Raquel, sí, tiene estos judíos sefaradíes, muchos de ellos, así como hablé la vez pasada de él, de Carvalho, eran aventureros, eran gente, muchos de ellos adinerada, que participaban de la circulación de ideas y conocimiento que en ese momento circulaban en Europa, en el Nuevo Mundo, y son prueba de estas historias que estamos contando, y de los actos y de las actividades y de la creación de muchas cosas en las que ellos participaron o que inventaron o crearon. Así que porque después quiero seguir hablando un poco más de Moses Levi en nuestro próximo encuentro. No sé si te parece bien. Me parece estupendo porque es una figura, como tú decías, apasionante, y seguro que seguimos aprendiendo mucho en la próxima entrega de tu programa. Alicia, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Sefarad y por enseñarnos tantas cosas interesantes. Muchas gracias, Raquelita. Lo que pasa es que a mí me gustaría que la gente, sobre todo porque escucho cada cosa, supiera que la historia es mucho más compleja, que no se cuentan cuentitos estúpidos, para que la gente reflexionara con mayor profundidad. Un beso grandote y un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta nuestro próximo encuentro.